gozamos, nos regocijamos, participamos y Dios hizo lo que tenía que hacer y lo que tenía previsto, así que no nos preocupamos, no nos incomodamos, simplemente pues le damos gracias al Señor por todo lo que ocurrió, porque Dios ha hecho su obra en los diversos y en los diferentes lugares y sitios donde la iglesia estuvo. Los que estuvimos allí también disfrutamos y el Señor pues una vez más nos mostró que Él sigue haciendo su obra a su manera, no a la nuestra. Amén. Pues qué bueno felicitarle a todos estos jóvenes que pasaron por las aguas del bautismo, pues que el Señor pues los siga fortaleciendo. Son bienvenidos a la familia. De aquí en adelante pues ese testimonio público los mantendrá pues dando frutos en tiempo y fuera de tiempo. Alabado sea el Señor. No puedo dejar de cantar, hermano Ringo. La tumbamos. Amén. Y como todo judío, las festividades son largas cuando celebramos nuestros cumpleaños, ¿verdad? Ya desde anoche estamos disfrutando, nos invitaron y agradezco a los hermanos oficiales de la iglesia que nos hicieron partícipe de una invitación y lo disfrutamos realmente con tanta excelencia. Gracias por todo eso, hermano Canelo, hermanos diáconos, hermano Bernardo y todos los que trabajaron, pastor Esteban y todos los que trabajaron, de verdad nos sentimos muy agradecidos con el Señor. Ahí todavía queda evidencia de lo que ocurrió anoche. Una tortanga, churrasco, que no había. Pero lo más hermoso que se podía disfrutar era la coinonía y el amor. Así que muchísimas gracias. Bien, yo quiero alabarle y glorificarle a ese Dios que un día no solamente se manifestó como mi Padre, sino también como mi hermano mayor, el Señor Jesucristo, el cual pues es mi compañero, el cual es el que me asiste, es mi abogado, pues, y le quiero dar gracias a Él por su Espíritu Santo que nos sigue guiando a toda verdad. Y pues a ese amigo fiel le cantamos así, hermano Ringo. Ayúdame hasta llegar.
acéptalo, mi Salvador. Acéptalo, mi Salvador. Qué bueno es tener un Salvador, un amigo, un compañero, aquel que decidió no solamente acompañarnos, sino también pues enfrentó todo lo que tenía que enfrentar para dar a cada uno de nosotros esa verdadera libertad y esa salvación que hoy experimentamos. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, mi Rey, mi compañero, mi amigo, mi hermano mayor, pero también es mi abogado, el que dio también su vida por mí. Qué bueno es Él. Amén. Bien, vamos a ir redimiendo el tiempo. Todavía falta una buena cantidad de programa, así que nos vamos a ir pues apurando y vamos a la palabra que se encuentra en el libro de San Mateo, uno de los evangelios, el segundo evangelio, el segundo es Marcos. Amén. El evangelio de San Marcos en el capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Seguramente rápido lo han de poner también en la pantalla, pero vamos a ir dándole lectura. Y dice así: Jesús sana a un paralítico. Diga, paralítico. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban. Glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bendito y amado Dios, gracias por la palabra. Gracias por esta hermosa historia, Señor, que queda escrita y que la podemos seguir nosotros recordando en cada lectura y viendo ese amor verdadero que usted tiene por aquellos que por alguna causa están minusválidos, o física, o moral, o espiritualmente. Pero, Señor, nos acogemos a esa declaratoria amorosa que usted hace cuando nos dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo me someto a esa palabra y la creo y me siento liberado
y me siento salvo y me siento sin culpa y siento que su gracia ha llenado mi vida de amor y de libertad en Cristo. Amén y amén. Cuando empecé a dar lectura a este trozo de la palabra de Dios, a esta historia, pude más o menos evidenciar que hay 3 pequeñas ciudades en las cuales en el Antiguo Testamento no se las ve. La primera ciudad es la de Belén, donde nació el Señor Jesucristo. La segunda ciudad es Nazaret. Y la tercera ciudad es esta de Capernaum, a la cual él declara que es su ciudad. Ahí tenía su casa, porque dice la palabra de Dios que después de algunos días se oyó que estaba en casa. Diga, en casa. Qué privilegio es tenerlo en casa a él. ¿Cuántos creen que él está hoy en casa? Le damos la bienvenida. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y verdad, bienvenido, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Señor, Dios, Rey y Señor de nuestras vidas. Qué bueno es que usted ha llegado a casa. Porque cuando llega usted a casa, no solamente llega a descansar en casa, sino que trae el sustento, el alimento, trae la sanidad, trae la bendición, trae la palabra, y todos los necesitados no podemos dejar de acercarnos a esta casa. La diferencia con aquella casa es que se llenó. Había tanta gente que al saber que había llegado a casa, llegaron, entraron y sobrepasaron sus condiciones de recepcionamiento de personas. De tal manera que habían en la puerta y habían fuera de la puerta. El verso 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y él les predicaba. Qué hermoso es que Dios llega para traer esa palabra, para traer esa revelación, para traer ese alimento, para traer ese sustento. Dios lleva sus servicios evangélicos hasta casa para que todos lo podamos recibir. Para poder llegar hasta esa cantidad de gente, de hombres caídos, abatidos, heridos, trabajados, cargados, menesterosos. Y entre medio también llegaron unos. Me gusta esa palabra que ocupa el escritor. Entonces vinieron a él unos. Ese pronombre de unos no tiene un identificativo. Claro, eran unos. Llegaron trayendo a un paralítico. Wow. Me gustan esos unos. Traían un paralítico que era cargado por 4. Los unos habían sido 4. Si hubiera sido solo uno, no hubiera podido llevarlo.
Pero aunque era paralítico, no tenía familia, porque era un tipo que no tenía ni siquiera quien lo lleve, porque podrían haber sido sus hermanos, o sus nietos, o sus sobrinos. Pero no tenía familia. Su enfermedad, su parálisis, su estado lo había dejado en un estado deplorable, en un estado de desgracia. Pero qué bueno es cultivar amistad. Diga amistad. Estos unos que más adelante declara que son 4, son 5 amigos que de alguna manera tenía este pobre paralítico algún tipo de relacionamiento, y aunque en su desgracia todavía tenía el privilegio de tener 4 amigos. Hay un poeta español que escribió hace muchos años atrás un poema que se intitula Verdades Amargas. Yo voy a tratar de parafrasear pues unas 2 estrofas de este poema. Y dice: no quisiera mirar lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. Este mundo es un mercado donde se ofertan y se venden honores y conciencia. La amistad verdadera es ilusión. Ella cambia y desaparece con los giros que da la situación. Solo hay amigos cuando la vida le ha dado condiciones. Pero luego que se escasean o que se fuman, también los amigos se fuman. Recordemos los amigos de el joven rico. Mientras él tenía en el bolsillo la herencia que le había dotado su padre, dice que cerraban los boliches. Había fiesta, había vino, había orgía, había de todo. Pero cuando se le acabaron los recursos a este príncipe que narra la historia en Lucas 15, el capítulo de los extraviados y de los perdidos, cuando se le acabaron los recursos, también los amigos desaparecieron. Y ya no hubo ni siquiera quien le invite un plato de locro. Y tuvo que buscar trabajo. Y el único trabajo que encontró fue para apacentar cerdos. Y un príncipe judío era lo más vil y desastroso que le podía pasar, apacentar puercos. Y en esa condición dice que era tanta su hambre que quería saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero aún él entendía que eso no era de él, ni podía echar mano, porque nadie se las daba. Pero entonces se acordó de su casa, se acordó de su padre, se acordó de los trabajos, se acordó de la gente, se acordó de los asalariados que habían. Que ellos tenían abundancia de pan allá y él ahí estaba muriendo de hambre. La determinación fue: me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo, pero por lo menos recíbeme como uno de tus jornaleros. Pero el amor del padre va mucho más allá. El amor del padre lo había estado esperando desde antes, desde el día que partió. Y ese día, cuando vio su silueta a lo lejos, lo reconoció y lo encontró y le puso anillo en sus dedos, le puso ropa nueva, le puso calzados en sus pies, lo abrazó, lo besó, le dio la bienvenida y mataron la vaca más gorda que había e hicieron fiesta. La historia va más allá con el otro hermano que se enojó, pero lo importante es volver. Lo importante son esos verdaderos amigos, no como los de este joven rico, sino esos amigos que en los momentos más difíciles ellos estuvieron ahí,
Amigos como David y Jonatán. O ese amigo, como se lo denomina, amigo de pala, ese que le ayuda a cavar el pozo para enterrar al muerto que mató. En todas las circunstancias. Hay amigos circunstanciales. Y Maluma dijo que hay amigos con derecho también. Hay amigos por ciertas circunstancias, pero luego se diluyen esas amistades. Pero la verdadera amistad debe ser cultivada. El rey Salomón habló y declaró y dijo: el hombre que tiene amigos debe mostrarse amigo. Hay una responsabilidad en cultivar y mantener y guardar esa amistad. Si usted tiene 1, 2 o 3, o tiene el privilegio de tener 4 amigos como lo tuvo este pobre infeliz y desgraciado, olvidado de la vida, sin familia, pero tenía amigos, que cuando se escuchó y se supo de la oportunidad de poder devolverles su dignidad, ellos estuvieron prestos, porque en su corazón rebosaban de amor, de fraternidad. Era un amor, era una amistad, era un relacionamiento verdadero. No eran amigos que estaban como Bildad y como los otros amigos de Job, solamente para declararles y para incitarles de que él había pecado. Estos amigos escucharon la posibilidad de que aquel que había llegado a casa tenía poder y podía sanarlo, podía levantarlo de su minusvalidez. Tomaron la decisión y dijeron: no podemos esperar más, está aquí, es la oportunidad, así que te llevamos. Pero ¿cómo te llevamos? Me imagino que había una distancia desde donde estaba el paralítico hasta donde era la casa donde estaba Jesús. Entonces había que buscar la posibilidad de cómo llevarlo hasta el lugar, hasta el sitio. Así que ahí tuvieron la chispa y la idea. Tu misma cama la vamos a tornar en una camilla. Le adicionaron algunos palos seguramente más largos y empezaron a llevarlo y buscaron cuerdas y se fueron. Pero cuando llegaron a la casa se encontraron con el problema. La casa estaba llena, no había por dónde entrar. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber esos momentos difíciles. Pero ahí el Espíritu Santo los guió y les dio esa inteligencia para buscar una solución al problema. Y alguien miró arriba y vio el techo y dice: por el techo lo largamos. Me imagino que mientras el Señor Jesucristo predicaba ahí adentro, me imagino que la calor estaba inundando ahí, transpirando y todo, pero nadie se movía. Ellos estaban acomodando las cuerdas, acomodando los palos, acomodando al minusválido, acomodando al que estaba en ese estado de parálisis. Y luego que se acomodaron con todo, se subieron con él hasta arriba. Y luego tuvieron que abrir un forado, abrir un boquete en la casa. Y ahí se acomodaron y lo largaron con las cuerdas. Y lo largaron justo a los pies del Señor Jesús. Pero la historia es bonita. El verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ¿quién? Ni siquiera era la fe del paralítico. Ni siquiera era la fe del paralítico. Era al ver la fe de ellos. Sea un buen amigo, porque hay amigos más unidos que un hermano. Y estos 4 que eran parte de esa amistad del paralítico habían apostado por todo. Y ellos creían que iba a suceder lo que el Espíritu Santo ya había puesto en sus corazones. Así que al ver Jesús la fe de ellos, le habló al paralítico y le llamó con un nombre interesante y le dijo:
hijo, hijo. No importa de dónde vengas, no importa por qué cantinas recorriste, no importa por cuántos antros pasaste, no importa los pecados que hayas cometido en tu vida pasada y anterior, todavía hay amor por ese pecador. Y le dijo, hijo, y antes de hacer cualquier cosa, solamente le declaró y le dijo, tus pecados te son perdonados. Si usted entiende un poquito esto, fíjese que si el asunto de su minusvalidad, el asunto de ese estado en el cual él estaba como paralítico, con esa parálisis, hubiera sido lo más importante, hubiera dicho, bien que lo trajeron, sé sano. Pero lo primero que trató fue el mayor impedimento. Él trató con la causa de ese estado por el cual él estaba en esas condiciones. Y le dijo, hijo, ahora borro el estorbo y los causales por el cual estás en ese estado. Te perdono los pecados. Porque ya con los pecados perdonados, la sanidad física era el resultado de una discusión con los que siempre estaban ahí tratando de buscar la forma de ver algún error. Hijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los pecados traen parálisis al alma, al espíritu, y también traen parálisis muchas veces al cuerpo, al soma. Aquí la historia nos muestra que el resultado de la parálisis de este paralítico era que no podía caminar. El escritor no nos narra si era paralítico de nacimiento, si fue el resultado de algún accidente, de alguna caída, o fue el resultado de algún pecado grotesco que cometió. No sabemos cuánto tiempo ya era paralítico, pero era conocido. Él vivía en una cama, en un lecho, porque era lo único que tenía. Ese lecho lo había soportado por tanto tiempo, pero ahora que aparecen aquellos que quieren confrontar la declaración de Dios, y cavilaron y pensaron, ¿cómo puede este blasfemar y decirle tus pecados te son perdonados? Jesús entendió, lecturó lo que había en sus corazones y le dijo, ¿por qué cavilan así? Ustedes no entienden que es más fácil decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda. Todo estaba en él. Él tenía la autoridad para perdonarle los pecados primero. Y luego, pues, declarar su sanidad física, levantarle ese estado esclavizante y avergonzante que había vivido todo ese tiempo atrás. El pecado nos termina paralizando. El pecado que se va consumando día a día empieza enfriando tu relación con Dios. Enfriando tu relación con tu Padre espiritual. Pero a pesar del pecado, la relación jamás se rompió. Y cuando lo vio el Señor Jesucristo le dijo, hijo, como al padre de la historia de Lucas 15. Cuando volvió en esas condiciones y en ese estado, no se le dio para atrás un paso. El padre dijo, oh no, primero báñenlo a este. Primero quítenle porque está en un estado lamentable. No se lo pueden soportar, llévenlo, báñenlo y después lo traen para que le ponga yo el anillo y le ponga. No, dice que se echó a su cuello
El Señor Jesucristo lo reconoció, lo vio y le dijo: hijo, tu culpa, tu pecado está caducado. Ese es el verdadero perdón que Dios nos da. Ese es el verdadero perdón que Dios hace a sus hijos que le aman. Porque Él nos amó primero. Así que tomó la decisión de perdonarle primero sus pecados. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, y hoy también nos dice a nosotros: no importa cuál sea la causal de tu parálisis espiritual o emocional o física o mental, pero ha sido el pecado el que ha causado la diferencia y te ha mantenido en ese estado de parálisis. Pero Dios viene para liberarte, para darte vida, para sanarte, para devolverte tu movilidad, para devolverte tu libertad, para que puedas disfrutar de las bendiciones. Porque así, paralítico como estamos, muchas veces no podemos disfrutar de las bendiciones. Ay, ¿quién pudiera ir? ¿Quién pudiera llegar? ¿Quién pudiera comer con el estómago paralizado, con el hígado graso, con las venas trancadas de grasa? Wow. Herido, condenado por una enfermedad que se llama SIDA, o sometido por un cáncer terminal, o sometido por el problema del azúcar en tu sangre, esa enfermedad silenciosa, o sometido por una parálisis familiar donde ya tus padres o tus hijos ya no te honran ni te respetan, donde has quedado solo, donde el salario de tu pecado ha dado ya a luz y da la evidencia de los resultados de ese estado de alejamiento de Dios. Pero gracias a Dios por aquellos amigos, porque amigo no es aquel que busca tu dinero. Amigo solo es aquel que está en los cielos. Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno. Amigos, el que está en desgracia declara que no hay amigos. Es mentira, no hay amigos. La amistad verdadera cambia, desaparece con los giros que da la situación. Pero el verdadero amigo está en todas. El verdadero amigo es como un hermano en tiempo de angustias. Está firme. Usted que tiene amigos, no disfrute de la gracia y de la bendición y de la salvación. No se quede tranquilo hasta que lo traiga a su amigo, hasta que esté aquí a su lado disfrutando con usted. Usted tiene que ser uno de esos 4 que agarran las cuerdas, acomodan la camilla y lo bajan a su amigo para que reciba la bendición de la libertad en Cristo. La verdadera amistad se la debe cultivar. Esa verdadera amistad se la debe disfrutar. Esa verdadera amistad es un lazo que no se rompe por las circunstancias o la situación. Dos amigos estudiaron juntos.
Se graduaron juntos de la universidad con diferentes carreras. Se casaron y cada uno tomó su rumbo, y esa amistad la cultivaban, aunque un poco ya más relajada por la distancia y por las obligaciones matrimoniales y empresariales. A ambos les fue muy bien en la vida, hasta que en algún giro de esos que da la situación de la vida, uno de ellos quebró económicamente. En esa situación de su quiebra empresarial, también desequilibró su vida matrimonial y conyugal, y también quebró su matrimonio y quedó solo y sin nada. En ese momento se acordó de su amigo y lo llamó y le dijo: hermano, quiero por favor que me des un consejo. He quebrado, he perdido mi familia, estoy destruido, estoy deshecho. Quiero que me des un consejo, ¿cómo me puedo levantar? Al otro lado del teléfono le contesta a su amigo: hermano, venite para casa. Yo no tengo un buen consejo para darte, pero yo lo único que sé es que Dios me ha bendecido tanto que tengo para que podamos vivir el resto de nuestros días bien. Hay un cuarto, hay un lugar, hay un espacio, hay lugar para vos. Venite ya, no tenés por qué sufrir. Ese es un verdadero amigo. Esos amigos que en toda situación están firmes. Ese es el Señor Jesucristo, mi divino compañero del camino. Aquel que ha caminado desde el día en que yo decidí extenderle mi mano. Él la tomó y desde entonces jamás me ha soltado. Y como dice aquella canción que escribieron, que se lleva por título Pisadas sobre la arena, y caminaba él con Jesús. Y en esos momentos de su vida, cuando la cosa estaba hermosa, él miraba hacia atrás y en la arena se veían las dos huellas, las del Señor Jesús y las de él, que caminaban y caminaban. Pero luego que vinieron tiempos difíciles, luego que vinieron problemas, y vencieron esos sitios y esos lugares, él volvió nuevamente a mirar las huellas sobre la arena. Y vio que en esos momentos de su vida, donde la vida había sido difícil con él, no había más que una huella. Y se detuvo y le dijo: Señor Jesús, ¿por qué me abandonaste en los momentos más terribles de mi vida? Yo miro para atrás y veo tus huellas que desaparecen y solamente siguen las mías. Tuve que pasar este tiempo difícil solo, pero luego que la cosa componía otra vez tus huellas. ¿Por qué me abandonaste, Señor? Él lo tomó en sus brazos, lo acarició y le dijo: hijo, estás equivocado. En esos lugares y en esos sitios donde solamente veías las huellas de uno, no eran tus huellas, eran mis huellas. Porque yo en esos momentos te traía alzado en mis brazos. Ese es el verdadero amigo. Él está con nosotros. Él es el que nos sostiene. Él es el que hace todo lo posible para que lleguemos al conocimiento de la verdad, a esa plena comprensión de la gracia que se revela en amor y nos da el privilegio de ser salvos, de ser sanos, de ser libres y de tornarnos en verdaderos adoradores, disfrutando del perdón por el pecado y por las causales que nos apartamos y nos separamos y terminamos en ese estado de parálisis. No podemos continuar creyendo que estamos solos. Si haya creído este paralítico que estaba solo, jamás hubiera podido llegar hasta aquella casa donde vino la bendición, donde vino la palabra, porque siempre habrá palabra, porque siempre habrá autoridad y poder de parte del Señor Jesucristo para cambiar las circunstancias de nuestra vida, para tornar nuestras enfermedades en sanidad total. El Señor Jesucristo nos está esperando y sigue predicando y sigue ministrando. Lo que causa nuestras parálisis siempre será el pecado. El pecado te paraliza el desarrollo espiritual, no te deja avanzar, no te deja entender, no te deja comunicar.
rompe el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas y a nuestro propio espíritu. De tal manera que estamos separados. Eso es lo que hace el pecado, romper la relación con nuestro Dios. Nos roba el gozo y termina entristeciendo nuestra alma y nos consideramos lo que realmente somos, unos pobres, infelices, desgraciados. Eso es lo que es usted sin Cristo. Pobre, miserable y desnudo. Pero con Cristo somos más que vencedores. Te roba el apetito por el pan de vida que es Cristo. Te roba el hambre y sed de justicia. Te roba la capacidad de alimentarte del pan de vida. Te roba tu potencial. Te roba tu virilidad espiritual. De tal manera que te hace sencillamente ser, pues, un pobre pusilámine, incapaz de producir y de reproducir la gracia de Dios. Nos deja impotentes, incapacitados de poder perdonar, de poder predicar, de poder reproducir la vida en Cristo. Nos roba la capacidad de disfrutar esa vida abundante, esa vida zoé que Él tiene para cada uno de nosotros. Y termina deprimiéndonos con una depresión mórbida. Con esa depresión que nos lleva al suicidio. Se la denomina en psicología depresión suicida. ¿Qué es lo que ocurrió recientemente con ese joven cantante? Pero el amor de nuestro Dios va mucho más allá cuando somos sus hijos. Elías, el profeta, el hombre, el profeta de fuego, aquel que oró y se embolsilló la llave para que no llueva por 3 años y medio y luego oró y hubo lluvia. Aquel que oró y cayó fuego del cielo y consumió el altar del sacrificio que había preparado con el toro que había sido separado para honrar y glorificar a Dios. Aquel varón de Dios con una autoridad impresionante, después de haber matado a esos 450 profetas de Baal y de Acera, a una palabra de la esposa de la reina que declaró que si al otro día a esta misma hora Elías no estaba muerto, ella no se llamaba de su nombre. Se asustó por la declaración de una mujer y entró en pánico y entró en estrés y se deprimió y lo tomó a su ayudante y le dijo: vámonos, huyamos de aquí, porque yo no soy mejor que mis padres. Y se fueron para el desierto y allá se metió debajo de un árbol que se llamaba enebro. Ahí se tiró a dormir y a dormir, porque el que está en ese estado lo único que quiere es estar encerrado en lo oscuro. Está deprimido, estoy con la depre, amarrado, atado, minusválido emocional y espiritualmente, paralizado. Pero ahí llegó nuestro Dios, lo despertó, le cocinó una torta y le dio agua y le dio de comer y le dijo: come y bebe y vuelve a descansar, porque el largo camino todavía te espera. Y después de haberlo dejado que descanse, que duerma, que descanse y que duerma, porque Dios no es un negrero de esos que nos hace predicar a tiempo y fuera de tiempo hasta que nos muramos. También nos da el derecho de darnos un viajecito por allá por el Caribe, ¿no? Y que nos traten. Anoche recordábamos con el hermano Canelo esas experiencias en ese barco que se llamaba el Carnival. Nunca en mi vida había pensado llegar a esos lugares y a esos sitios, de montarme a semejante barco tan gigantesco. Pero lo importante no era el barco, sino lo importante era cómo nos trataban. No tenía que acomodar mi cama, la acomodaban, y si la acomodaba yo la desacomodaban y la acomodaban correctamente. Y luego que volvía nuevamente a mi camarote,
encontraba esa cama tendida perfectamente con todo cambiado nuevo. Y encima de ahí una figura de una toalla que hacían un animalito, un perro, a veces un conejo, a veces, ¿qué más había? Unas víboras, de todo hacían figuras con toalla. Y ese trato tan espectacular, también Dios nos fortalece y nos permite que nos demos esos lujitos, porque Dios es bueno. Así que no podemos nosotros continuar en ese estado paralizado de nuestro corazón y nuestro espíritu. Ha llegado el tiempo de que esa palabra, tus pecados te son perdonados, y luego levántate y anda. Levántate y anda. Y aquel hecho que lo había acompañado por tanto tiempo, sosteniéndolo y soportando a este paralítico, ahora esa misma cama que lo soportó por ese tiempo, ahora el paralítico la toma, arrolla esa cama, se la pone al hombro, y ahora esa cama va en el hombro de aquel que fue paralítico. Yo fui paralítico, pero el Señor me sanó, me liberó, pero primero me perdonó mis pecados. Ya no peca, pastor. Todavía le echamos para sus errores, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y su gracia está sobreabundando en mi vida, de tal manera que ahora yo digo como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y para mí el vivir es Cristo. Y si tengo que morir mañana, eso es ganancia pura, porque Dios es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada día, porque sus misericordias las podemos estrenar cada mañana. Los amigos verdaderos hay que cultivarlos. Ellos saben que no importa tu situación, ellos siguen siendo tu familia. No importa que estés interior o exteriormente destruido, ellos te levantarán y te llevarán a la presencia de Dios. Ellos intercederán por ti. La fe de ellos fue la que provocó el milagrito de que este paralítico vuelva a caminar y pueda llevar su cama nuevamente en su hombro. Si eres un buen amigo, que tu amor rebose de una manera fraternal. En todo tiempo ama al amigo. En todo tiempo ama al amigo. Así que no solo busquemos tener buenos amigos, sino mostrémonos como buenos amigos. Manifiéstate que eres un buen amigo. Ronald, yo quiero ser su amigo de excelencia. Canelo, yo soy su amigo. Yo quiero ser ese buen amigo. Hermano Frank, su amigo. Ringo, hermano Bernardo, hermano Edgar, qué bendición tener un amigo como usted. De verdad que yo le doy gracias a Dios por su vida. Cuánta bendición ha sido usted en mi vida, con todo ese aporte que hizo para que siga yo ministrando y cada día aprendiendo más. La amistad de mis hijos. Yo quiero ser su amigo, mío. Yo quiero ser su amigo. Yo quiero ser el amigo fiel. Chichito. Si no los puedo nombrar a todos es porque sus nombres no me vienen rápido. Pero todos son mis amigos.
Y pasamos de esa amistad a formar parte de una familia. Y pasamos de formar parte de esa familia a ser compañeros de milicia, a ser consiervos, a servir al Señor. Porque mejor es el trabajo y mejor paga tiene el trabajo de dos que de uno. Ay del que está solo, ay del que no tiene amigos, ay del que no tiene un segundo que lo levante cuando caiga. Ay de aquel que no tiene un amigo que le diga: oye, despertá, que estás mal. ¿Qué es lo que estás haciendo? Me estoy divorciando. ¿Qué divorciando? Anda a pedirle perdón a tu mujer. Ay de aquel que está solo y no hay ese amigo que lo sacuda, o ese amigo que lo ayude, ese amigo que lo levante, ese amigo que esté ahí junto a usted hasta que el tiempo del Señor se cumpla y su desierto termine. Esa amistad es verdadera, no es ilusión. Es una amistad que muestra el verdadero amor que Dios tiene por usted y por mí. Buen Dios, gracias por este tiempo. Gracias por su amor. Gracias por la amistad, Señor, que no solamente la podemos expresar, sino la podemos vivir. Esa amistad verdadera. Por ese amigo que está decidido a estar contigo, que es la manifestación de su propia presencia. Por ese componente fundamental de amor que nos muestra la vida. Por ese vínculo estrecho que se desarrolla entre dos hermanos. Por esa confianza y ese afecto que se manifiesta de una manera universal. Por la lealtad de los amigos, por la simpatía, por el respeto, por la honra, por esa forma recíproca que tenemos de amarnos y de respetarnos. Que todos podamos desarrollar ese vínculo de amor perfecto. Que tomemos ejemplo de ese vínculo de amor de esos amigos de la historia bíblica. De esa capacidad y ese don que tuvo, aunque paralítico, pero pudo cultivar y desarrollar esa amistad con aquellos 4 varones. Gracias, porque usted es nuestro amigo. Se mostró como amigo, como nuestro juez, como nuestro Señor, pero ahora como nuestro abogado. Aquel que defiende nuestra causa y nos da la declaratoria del perdón y la sanidad. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por la fe y por este tiempo de amor y de coinonía que desarrollamos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén.